Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos queridos. Bienvenidos a la casa de Dios. Y hermanos queridos, hoy antes de venir a la iglesia estaba mirando una película. Y la historia de la película hablaba de unos presos que buscaban la libertad, hermanos queridos. Algunos habían cometido delitos muy graves, habían cometido secuestros, homicidios, otros eran anarquistas. Era una película de época. Y hermanos queridos, querían buscar la libertad. Amén. Por más que eran culpables de sus delitos, a nadie le gusta estar encerrado, hermanos queridos. Y todo presidiario que está pagando la condena no ve la hora, hermanos queridos, de salir, o algunos están pensando poder fugarse, poder buscarle la salida al problema que están atravesando, porque estar preso es un problema para la vida de estas personas. Entonces, hermanos queridos, ellos idearon un plan de escape a través de hacer un túnel a través de la panadería cuando ellos trabajaban. Amén. Y resulta que estuvieron un tiempo largo excavando el pozo hasta que lograron. Buscaron el día, la hora, la fecha, los minutos que tenían para poder tener tiempo para escaparse. ¿Por qué les hablo de esta película? ¿Qué tendrá que ver con la prédica? Porque hoy quiero hablarles, hermanos queridos, cuando tenemos que enfrentar problemas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo buscamos la salida al problema? Estos presos habían buscado la salida a través de su manera, pero estaban buscando una salida a su problema de que era estar privados de la libertad. Por eso quiero que vayas a la Biblia, al Salmo 34, versículo 19, porque la pregunta que el Señor me hacía cuando me estaba dando este mensaje es cómo enfrentamos los problemas y cómo pensamos salir, porque todos tenemos en cierta manera algún problema que enfrentar. Amén. Algunos tienen problemas de índole familiares, que no le encuentran la salida, que no le encuentran la vuelta. Otros tienen problemas de índole espiritual, hermanos queridos, porque no pueden vencer ciertas áreas espirituales en su vida. Y es un problema, hermanos queridos, porque eso no los deja avanzar, no los deja progresar en su vida espiritual y es como si están estancados. Y no saben cómo enfrentar el problema y no saben cómo buscar la salida. Amén. Otros tienen problemas económicos en este tiempo de crisis que vive Argentina. Quizás te quedaste sin trabajo y estás en un problema económico y no sabes cómo salir de ese problema económico, porque quizás salí a buscar trabajo o tratás de inventarte una idea de trabajo y las cosas no te salen y parece que es un problema de nunca acabar y que es difícil de salir de ese pozo. Amén. Por eso vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 34, 19, que es un texto, hermanos queridos, hermanas queridas, muy conocido, pero que el Señor nos quiere traer a memoria. Amén. Para aquellos que estamos enfrentando en diferentes áreas de nuestras vidas algún problema. ¿Escuchaste? Salmo 34, 19 dice: muchas, decí conmigo, muchas es lo contrario de poco. Amén. Son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará
Jehová. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Y en esta hora, Señor, humildemente te pido sabiduría, revelación para poder, Señor, soltar este mensaje. Ilumíname en el Espíritu, Señor, y bendice mi boca, mi lengua, y déjame, Señor, ser una herramienta en tus manos para que el mensaje pueda salir del cielo direccionado a cada uno de los corazones de mis hermanos, para que ellos puedan comprender, entender y discernir lo que tú nos quieres hablar en esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice amén y amén. ¿En cuánto le dan un fuerte aplauso a esta palabra? Fíjense cómo comienza, hermanos queridos, hermanas queridas, este texto. Muchas son las aflicciones. Yo sé que muchos queremos vivir la vida cristiana, una vida de bonanza espiritual. ¿A quién no le gustaría vivir una vida de bonanza espiritual? De que todo sea tranquilo, ¿sí? Como si fuera que vos estás en una isla paradisíaca, en una hamaca paraguaya, o como le gusta ir al pastor Maxi en medio de las montañas, entre el medio de la nieve, formando un muñeco de nieve. ¿Amén? No lo miré, pero me estaba haciendo ¿cómo que se dice? La imagen. ¿Sí? Y hay lugares donde uno desea estar. Hay muchas personas que dicen, me voy a vivir a tal ciudad, o me hago una casa en una ciudad donde no hay robo, donde no hay venta de droga. Existen todavía esos lugares. Y hay muchas personas que sueñan con eso, quizás para cuando tengan que transitar su vejez y buscan la paz. Pero si sos creyente, hermanos queridos, estés en Bariloche, estés en la isla paradisíaca, estés en Miami, estés donde estés, se tiene que cumplir esta palabra. Decí conmigo, la vida, hermanos queridos, hermanas queridas, no es un cuento de hadas. Decile al que está al lado tuyo, tenés que vivir la realidad. Y la Biblia dice, hermanos queridos, que muchas son las aflicciones del justo, no pocas. Por eso, si vos estás viviendo un problema, porque un problema que trae aflicción, que traen los problemas, hermanos queridos, no te sorprendan, porque es bíblico. Amén. Si estás viviendo un problema a nivel sentimental, familiar, físico, que todos queremos tener una salud, hermanos queridos, espléndida. Amén. Pero a veces no es el caso nuestro. Tenemos que estar esperando que Dios nos sane. Amén. Pablo tenía un aguijón en la carne y oró 3 veces. Y el Señor le dijo, no te voy. Bástate con mi gracia. Y muchas veces, hermanos queridos, en el medio de la aflicción, porque Pablo estaba afligido, por eso oraba, por ese aguijón. Y muchas veces en el medio de la aflicción, en el medio del problema, Dios nos va a decir no. ¿Y qué problema cuando Dios nos dice no, hermano? Porque cuando Dios nos dice no a algo, muchas veces nos pasa a todos, hermanos queridos. Nos rebelamos. Amén, porque queremos hacer las cosas como nosotros queremos, a la manera que nosotros queremos, como nosotros creemos que está bien. Y nos olvidamos que Dios es perfecto.
¿Cómo es Dios? Y Dios ve las cosas con los ojos de la perfección. Amén. Porque Él quiere sacar la mejor versión de vos. Decir al que está al lado tuyo, Dios quiere sacar la mejor versión de vos. Y muchas veces los problemas, las dificultades, las aflicciones nos perturban. ¿Escuchaste? ¿Qué hacen las dificultades? Nos perturban, hermano, nos perturban los pensamientos, perturban el corazón, y ahí es donde entra en escena el diablo basura, a hablarnos a nuestro oído y a mostrarnos todas las cosas negativas. ¿Por qué, hermanos queridos, el diablo engañó a Eva? Porque estaba hablando lo que no tenía que hablar Eva, ni con quién tenía que hablar. Amén. Estaba fuera de foco. Estaba teniendo un problema Eva, estaba siendo seducida. Y vamos a ser seducidos, hermanos queridos. Y ese es un problema también. O todos los que estamos acá no somos seducidos en algún ámbito de nuestra vida. ¿O vos te pensás que a mí el diablo me tiene respeto porque el título pastor evangelista, no, es intocable? ¿Quién es este? Si yo no me mantengo, hermanos queridos, dentro de los parámetros y bajo la protección divina de Dios, guardándome con los estatutos que Dios dejó plasmado en la Escritura, yo me salgo de esa protección divina y el diablo me puede agarrar a cachetazos. Me ha pasado un montón de veces. Por eso yo decía, también estoy siendo cambiado, estoy siendo transformado. También Dios me habla ciertas cosas que tengo que cambiar en mi vida. Amén. Y esos son problemas que tengo que enfrentar. A veces tengo que enfrentar problemas con el yo que tengo dentro. Porque a veces creemos que nuestro peor enemigo es Satanás. Y yo en lo personal creo que mi peor enemigo es mi yo. Ese que siempre se quiere revelar. Amén. A lo establecido por Dios. Ese que le cuesta. Amén. Dice que el espíritu está presto, pero la carne, hermanos queridos, es débil. ¿Cómo es la carne? Y yo creo que nadie de los que estamos acá, ni en toda la tierra, está al 100% espiritual las 24 horas del día, los 365 días del año, hermano. Porque si no le diríamos mentiroso a la palabra de Dios, porque la Biblia dice que tenemos días malos. ¿O no lo leíste en Efesios capítulo 6? Amén. Entonces quiere decir que va a haber momentos donde nos podemos sentir vulnerables. ¿Y cuándo nos vamos a sentir vulnerables? En los momentos que estamos atravesando aflicciones y problemas en nuestras vidas. Amén. No va a venir eso cuando vos estés en victoria, cuando todo está tranquilo, cuando todo bien. No, todo lo contrario. Por eso el Señor advierte en este texto, para que lo recordemos, ¿sí?, que muchas son las aflicciones del justo, ¿sí?, y que muchas veces vamos a tener que pasar por diferentes tormentas, por diferentes problemas, por diferentes dificultades. Y eso no significa que vos estés pecando, hermano. Porque muchas veces creemos que un problema o una enfermedad viene a alguien porque quizás habrá pecado ese hermano, quizás habrá pecado ese hermano. Por eso se merece ese castigo. Los religiosos levantan el dedo así, acusador. Porque cuando nacía alguien con defecto, en la época de Jesús, le buscaban la culpabilidad a los padres. Habrán pecado los padres. Es más,
Fueron a Jesús y le dijeron, ¿por qué nació esta criatura con defecto? ¿Quién pecó? ¿Los padres, los abuelos? Siempre buscamos culpables, chivos expiatorios. Los chivos expiatorios eran los animales que se llevaban la culpa cuando lo ofrendaban y derramaban su sangre. Y nosotros tenemos, hermanos queridos, el Cordero inmolado, que fue el que derramó su sangre preciosa para que tu culpa y mi culpa sea expiada en la cruz del Calvario, y toda condenación que venía en contra de nuestra vida y que el diablo había levantado como decretos satánicos para que venga, hermanos queridos, todo lo malo en nuestra vida, Jesús lo venció en la cruz del Calvario, lo expuso públicamente y lo venció adelante de todo principado y toda potestad, por lo cual Dios le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese es el Jesús que tenemos nosotros. Es el que te va a dar la respuesta y la solución para tu problema. Alguien tiene que celebrarlo. Alguien tiene que creerlo. Jesús es la solución. ¿Tú lo crees? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te va a librar el Señor. Amén. Dios le había dado una encomienda a Jonás, que vaya y predique a Nínive, una ciudad pecadora, una ciudad que había enfadado a Dios por el pecado, que había subido hasta la misma presencia. Hermanos queridos, y Dios había decidido destruir a Nínive. Entonces lo encomienda a Jonás a que vaya a dar un mensaje para que se arrepientan. Dios, en otras palabras, le estaba dando una oportunidad, porque ellos tenían un problema. Pregúntame, ¿cuál era el problema, pastor? Que eran pecadores. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros, hermanos? Si somos pecadores, somos pecadores, hermano, esa es nuestra condición. Cuando entendemos realmente la condición que tenemos delante de Dios, hermano querido, lo único que podemos decir, somos deudores. Amén. ¿Qué es lo que quiere el diablo muchas veces? Que nos creamos que somos los super santos, los inmaculados. Entonces, el diablo quiere que vos tengas estatus para mirar a otro de una altura, de una posición más elevada. Y eso, ¿sabe cómo se llama? En definitiva, orgullo. Y mire cómo nos engaña el diablo con las mismas palabras de Dios. Pero cuando vos entendés, hermanos queridos, cuál es tu postura, cuál es tu condición realmente delante de Dios, que lo entendió Pablo, porque Pablo dijo, el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago. Y llego a la conclusión, el pecado que mora en mí. Entendía que era faltante. Todos somos faltantes delante de Dios, hermanos queridos. Por eso en algún momento vamos a enfrentar un problema, porque fallamos. Amén. Lo bueno de que cada vez que nosotros enfrentamos un problema es que eso va a ser como una escuela de enseñanza. Y en Jonás, Dios tenía que tratarlo porque Jonás era rebelde. ¿Cómo era Jonás? Y Dios le tenía que curar esa rebeldía a Jonás. Le tenía que dar una lección. Entonces, ¿de qué manera? A través de un problema. Porque para Jonás era un problema tener que obedecer y ir a Nínive. Porque no quería él.
no quería ir, porque en vez de ir a Nínive dice que se tomó un barco, lo pagó él de su bolsillo, se gastó plata y se fue para el lado de Tarsis. Todo lo contrario, hace de cuenta que Dios te dice anda a Tierra del Fuego, pero vos te vas para Jujuy, al tren de las nubes. Entonces dice que en esa travesía hubo una tormenta, todos conocemos la historia, se echaron suerte, la suerte cayó sobre Jonás, entendieron que él era el culpable de que esa tormenta se desatara en el mar, lo tiraron en el mar y dice que vino un pez muy grande, como dice la canción de la escuelita, y ¡plum! Se lo tragó. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y vino un pez muy grande y plum y se lo tragó porque no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Sí? El que fue a la escuelita hace muchos años lo conoce, ese corito, la escuela bíblica. Amén. Entonces Dios, hermanos queridos, tuvo que empezar a trabajar en Jonás a través del problema que tuvo que enfrentar. ¿Y sabe cuál fue el problema que tuvo que enfrentar? Dice que los dientes de las ballenas, hermanos queridos, son tan filosos que es casi un imposible que algo que se trae la ballena pueda continuar con vida y atravesar los dientes de la ballena. Es más, dice que la garganta es oscura y no hay casi nada de oxígeno para que una persona pueda mantenerse con vida. Es más, dice que en el vientre de una ballena se liberan ácidos, como nuestro cuerpo, para disolver los alimentos. Y él podía ser desintegrado en el vientre de la ballena. Decí conmigo, Jonás estaba viviendo un problemón. ¿Y qué hizo Jonás en el medio del problemón? Preguntame, pastor, ¿qué hizo Jonás en el medio del problemón? Oró a Jehová. ¿Qué tenemos que hacer en el medio del problema? Y no solamente oró, se arrepintió delante de la presencia de Dios, hermanos queridos. Y dice que Dios está presto a sus oídos, a las oraciones de sus hijos. Por eso si vos estás atravesando un problema en esta noche, que está quejando tu vida, que quizás está poniendo en riesgo tu vida como era la vida de Jonás, estaba en riesgo la vida de Jonás. O quizás no llegue a tanto tu problema, pero la solución, hermanos queridos, y la salida es clamar al Señor. Porque Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces, dice su palabra. Por eso el Señor en esta noche nos dice a cada uno de los que estamos en este lugar, que si estamos atravesando un problema, por más difícil que sea este problema, porque era un imposible que Jonás pueda ser liberado del vientre de la ballena, oremos al Señor, porque Dios en su tiempo va a contestar la oración, porque dice que Dios escuchó la oración de Jonás y ¿sabe lo que pasó? La ballena, el pez grande o como quiera llamarlo, dice que lo escupió a orillas de las costas de Nínive, donde él pudo cumplir el propósito de Dios. Porque ese problema que estás atravesando quizás está impidiendo que vos puedas cumplir el propósito de Dios. Pero si vos te humillás delante de la presencia de Dios, te rendís delante de la presencia de Dios, clamás a su misericordia, dice que Dios con su misericordia destruye las consecuencias de nuestros errores y nos da
una nueva oportunidad para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida y para que podamos vencer todo problema que nos está quejando en este tiempo, porque Dios es nuestro ayudador, Él es nuestro Salvador. ¿Tú lo crees? ¿De verdad que lo crees? Daniel, hermanos queridos, otro que tuvo que enfrentar un problemón. Dice que vinieron unos malvados y convencieron al rey, para hacerla más corta y no sea tan intensa la prédica, promulgaron un edicto que no se podía, por el lazo de un mes, orar a otro Dios que no sea Nabucodonosor. Amén. Y dice que Daniel se metió en un problema. ¿Qué le pasó a Daniel? Porque él dice que oraba 3 veces al día y él no cambió su hábito de orar. Entonces vinieron los sátrapas corriendo al rey Nabucodonosor a decirle: ese Daniel que vos sobreprotegés, que esto, que lo otro, ese que vos lo apañás, ese judío no te obedece, te deshonra, encima ahora ese Dios. Y dice que cuando reaccionó el rey le pesó. Pero Daniel se metió en un problema. Hay veces que nos vamos a meter en problemas por causa del reino. Hermano, ser pastor no es fácil, hermano, porque yo como pastor tengo que confrontar muchas veces los errores de los líderes, hermanos queridos. Porque el pastor, hermanos queridos, quiere lo mejor para aquellos que lo están formando como discípulos. Pero a veces hacer la voluntad de Dios nos va a conllevar a meternos en problemas. Muchas veces Dios nos va a probar nuestra fidelidad como siervos de Dios. Porque es más fácil pasar por pasivo que confrontar el error. Porque, hermanos queridos, aquel que ocupa el lugar de líderes y que tiene personas liderando, tiene que saber, hermano querido, que si usted no corrige, usted va a rendir cuenta delante de Dios. Y yo tengo que rendir cuenta por cada uno de ustedes, hermano querido, desde el más pequeño hasta el más grande. Y yo le voy a decir humildemente y sinceramente, no me gusta confrontar, hermano. Es un trabajo feo. Pero es un trabajo que tengo que hacerlo. Si no, me tengo que retirar y ceder el lugar de pastor a otro, porque no estoy calificado ni preparado, porque no tengo carácter. Y un pastor que no tenga carácter no puede liderar una iglesia, hermano. Amén. Entonces, cuando su pastor alguna vez le diga, piense que su pastor lo ama y lo hace por el bien de usted. Acuérdese siempre de eso. Y que no la pasa tan bien el pastor como usted cree que quizás la pasa. Que se cree que tiene la... No, los pastores no nos duele esa situación, hermano. Es difícil. Uno no sabe cómo hablarlo, porque lo que no quiere es lastimarlo. Y a veces sin querer quizás decimos una palabra de más y ya el diablo se mete para que se entienda todo mal. Y hermanos queridos, al rey le pesó haber firmado ese edicto. Y a Daniel, hermanos queridos, se metió en un problema por hacer la voluntad de Dios. Amén. Y tuvo que enfrentar la consecuencia. Porque muchas veces el hacer la voluntad de Dios va a traer consecuencias a nuestra vida y nos va a meter en un problema. Es lindo
liderar, es lindo tener un cargo, no les voy a decir que no, pero muchas veces no es fácil sobrellevar la carga, hermanos queridos. Si no fuera por el amor de Dios y su misericordia, no sé dónde estaría yo, hermano. ¿Sí? Yo hubiera fracasado hace mucho tiempo. Dios tiene paciencia conmigo, me ayuda. Amén. Y dice que en aquellos tiempos, dice que los castigos eran tirar a las personas en los fosos de los leones. Y cada vez que había condenados al foso de los leones, dice que a los leones lo dejaban sin comer durante varios días. Amén. O sea que imagínense cómo crujía la panza de esos leones. Dice que las víctimas que caían en los fosos de los leones, los fosos eran unas cuevas, hermano. Amén. Con un hueco arriba y los leones andaban por abajo. ¿Sí? Eran como cavernas. Entonces cuando caía una víctima, ¿sí?, que habían condenado al foso de los leones, dice que no llegaba a caer la víctima, que los leones saltaban con un hambre, con una furia y que lo despedazaban en el aire, hermano. ¿Qué problemón estaba enfrentando Daniel? Y Daniel lo sabía, hermano, porque Daniel era una persona de estudio, culta. No era una persona ignorante que iba a ir sin saber lo que le iba a pasar. Ahora él le hizo lo mismo, él siguió orando al Señor, hermanos queridos. ¿Qué hizo Daniel? Siguió confiando en el Señor. Y ese es el problema que muchas veces tenemos cuando atravesamos aflicciones, cuando atravesamos problemas. Muchas veces dejamos de tener esa confianza fervorosa por Dios. Y ahí es donde nos envuelve la duda, hermanos queridos, donde se nos llena de pensamientos negativos, donde no puedo, que esto, que lo otro, y donde muchas veces escuchamos la voz del enemigo y desistimos de ser fieles a Dios. Porque en la prueba, en la presión, ahí es donde realmente sacamos lo que verdaderamente somos y lo que tenemos adentro. ¿Por qué el Señor lo mandó a orar a Getsemaní a Jesús? Getsemaní, hermanos queridos, era el lugar donde se trituraba la aceituna para convertir esa aceituna en aceite, y donde había grandes ruedas que aplastaban y se producía el aceite, hermano. Entonces, cuando muchas veces estamos siendo presionados por la rueda de Dios, porque Dios quiere sacar el aceite de nuestra vida, dice que en esos trituradores quedaba lo que no servía, se dividía de lo bueno, porque hay parte de la aceituna que no servía para nada, que era desecho. Y muchas veces cuando Dios, hermanos queridos, nos mete en la rueda de la presión, es porque Él quiere sacar lo que no sirve de nosotros, hermanos queridos. Nosotros no lo entendemos. Y Jesús lo tuvo que vivir eso. Porque fíjese que Jesús estaba sufriendo tanto, estaba en un problema, tenía que enfrentar la cruz, hermano. Tenía que entregar su vida. Pero fíjese lo que dijo Jesús, que nos dejó el ejemplo. Si es de ti, pasa esta copa, pero que no se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. Y el Señor nos dice, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios cuando enfrentamos los problemas? Como Daniel, porque Daniel no dejó de hacer la voluntad de Dios a pesar de que él tenía que ir a la muerte. Porque él estaba dispuesto a dar su vida, hermanos queridos, con tal de seguir los principios de la palabra de Dios. Preguntarle al que está al lado tuyo, ¿vos estás dispuesto? Hermanos queridos, los cristianos del primer siglo daban su vida en las arenas del Coliseo para no negar la fe.
Y los cristianos de hoy día, por cualquier cosita, negamos la fe y nos queremos apartar de los caminos de Dios. ¿Es verdad o no es verdad? Capaz porque no me saludó el hermano, no me saludó la hermana, y ya creemos que eso es un problema. Entonces fíjese la actitud de Daniel y la enseñanza que nos deja en esta noche, porque muchas son las aflicciones del justo, ¿sí? Pero el Señor se está dando la herramienta en esta noche de qué manera podemos tener la salida. Porque dice que el rey trató de buscar por todos los medios de derogar la ley, que no se podía derogar. Y dice que tu Dios te salve, Daniel, terminó diciendo. Y dice que de mañana muy temprano se levantó apresuradamente el rey y fue corriendo al foso de los leones. Y la Biblia nos cuenta que Daniel estaba en perfectas condiciones y que ni un rasguño tenía. Y cuando el rey golpeó la piedra, le dije: Daniel, Daniel, ¿tu Dios te pudo salvar? Ahí Daniel dijo: vive Rey por siempre. El ángel del Señor vino y descendió y ha cerrado la boca de los leones. Y Dios me ha librado de este gran problema. Y ese mismo Dios que lo libró a Daniel de los fosos, de las bocas y del hambre de los leones, es el mismo Dios que te va a librar del problema, de la dificultad, de la aflicción que estás atravesando en este tiempo, porque nuestro Dios es un Dios grande y poderoso, que por un camino vendrán contra ti y por 7 se irán huyendo, dice el Señor. ¿Tú lo crees? ¿De verdad que lo crees? Hermanos queridos, otro personaje bíblico que tuvo que enfrentar un problemón fue Mardoqueo. Mardoqueo, un hombre íntegro delante de la presencia de Dios. Y se levantó un malvado que se llamaba Amán, que era una persona poderosa dentro del reinado. Eran de los que estaban en la mesa redonda del rey, cerca del rey, uno de sus consejeros, lleno de maldad e iniquidad, que quería exterminar a los judíos, y con artimañas que usa el enemigo, siempre en contra del pueblo de Dios, hizo preparar una horca para que en esa horca pueda ser ejecutado Mardoqueo. No les cuento toda la historia porque si no estamos toda la noche, hermano. Se lo hago un resumen cortito para que ustedes entiendan nada más. Ahora, ¿qué hizo Mardoqueo? ¿Se desvió de la voluntad de Dios? No, hermanos queridos. Dice que junto con la reina él entró en ayuno y en oración. 3 días. Y todos conocemos la historia, porque ahí nace la fiesta de Purim, después de esa gran salvación. Una fiesta que celebran los judíos anualmente. Porque esa horca que era para Mardoqueo terminó siendo para Amán. Amén. Porque esos malvados que te están trayendo problemas, hermanos queridos, Dios va a hacer justicia en su momento. Y quizás hoy estás viviendo el problema y la noche más oscura. Pero cuando Dios haga justicia, hermanos queridos, con el mismo elemento que te están atacando, ellos mismos van a ser atravesados por el Señor. Y así como el pueblo de Israel pudo disfrutar y pudo celebrar la libertad, hermanos queridos, de la mano de Amán, la palabra de Dios dice que conoceremos la verdad
y que la verdad nos hará libre, porque Cristo nos llamó a libertad. Y quizás estás viviendo un problema que el diablo te hace sentir atormentado, te hace sentir afligido, te hace sentir que estás atado con cadenas invisibles. Pero si en esta noche tomás la actitud que tomó Esther junto con Mardoqueo, de humillarte delante de la presencia de Dios, Dios con mano fuerte y con mano poderosa te va a hacer salir de ese problema y te va a dar una gran victoria, la misma victoria que le dio Dios a uno de los gran valientes de David, que fue Sama, que se paró en el medio de la voluntad de Dios, en el medio del campo de la lenteja, y Dios le dio la victoria en contra de todos aquellos que querían robar lo que le pertenecía. Por eso en esta noche el Señor te dice, si estás atravesando aflicciones, si estás atravesando problemas que te está queriendo meter el enemigo en oscuridad, cree en mí, confía en mí, humillate delante de la presencia mía, porque yo te voy a dar la victoria, porque en Cristo somos más que vencedores por medio de Él, de Jesús que nos amó. ¿Tú lo crees? Y un personaje más que quiero tocar en esta noche es el conocido Lázaro, el amigo de Jesús. Muchos se preguntan, ¿cómo puede ser que si fue íntimo amigo de Jesús, Dios permitió que se muera? Y eso que tenía una relación estrecha con Jesús. ¿Por qué si yo tengo una relación tan estrecha con Jesús, cumplo en la iglesia, oro, me consagro con el Señor, estoy viviendo esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me hacen esto? Abrazar al que está al lado tuyo y decirle, Dios te está hablando. Y este era un problemón, hermanos queridos, de verdad, porque dice que se había muerto hacía 4 días. Y un muerto de 4 días ya había empezado la descomposición del cuerpo. Ustedes saben que nosotros tenemos microorganismos en el cuerpo que son las defensas, ¿no es cierto? Pero cuando el cuerpo muere, esos microorganismos hacen una metamorfosis en nuestro cuerpo y son los mismos microbios que terminan comiendo nuestro cuerpo. Fíjese que sabio fue el Señor en todo. Ya en Lázaro los microorganismos se habían transformado. Ya había comenzado el proceso de descomposición. Había un olor bárbaro en la tumba. Y hay problemas, hermanos queridos, que tenemos que enfrentar, que muchas veces huelen a podrido. Está podrido todo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu habla. Hay problemas, hermanos queridos, que hacen que huela podrido. ¿Nunca oliste un huevo podrido? O el aceite podrido. El aceite podrido, hermano, es horrendo el olor que tiene. Y muchas veces hay problemas que huelen a podrido, que huelen a muerte. Y no estoy hablando a muerte física. Hay problemas, hermanos queridos, que el diablo quiere que olamos a muerte. Porque cuando olemos a pecado, olemos a muerte. ¿Cómo olemos cuando olemos a pecado? Era un imposible que Lázaro volviera a la vida.
Pero ahí aparece en escena el dador de la vida, que dice que se conmovió, como hablábamos la otra vuelta, y que vino para solucionar el problema de una familia que estaba viviendo un luto, que estaba viviendo un gran dolor. Y ese sí es un problema, hermanos queridos, cuando te toca enfrentar la pérdida de un ser querido. Por eso cuando nosotros enfrentamos los problemas, tenemos que aprender a creer en el Señor. Como dijo Jesús, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Muchos queremos ver la gloria de Dios. Siempre hablamos, yo quiero ver la gloria de Dios, yo quiero ver cómo Dios obra. Pero antes de que se manifieste la gloria de Dios, hubo un gran problema. Nunca se va a manifestar la gloria de Dios si no hay un gran problema. Cuanto más grande sea el problema, más grande va a ser la gloria de Dios. Pero queremos esquivar el problema. ¿Qué queremos hacer muchas veces? Queremos ver la gloria de Dios, pero le queremos hacer la gambeta a la aflicción y al problema. El Lázaro, 4 días muerto, decompuesto. Entonces Jesús tuvo que orar por los incrédulos que había ahí en medio de todos los que estaban sufriendo, que estaba lleno de creyentes, lleno de judíos. Y cuando parecía que no había más solución a ese problema, porque hay problemas, hermanos queridos, que nosotros los matamos, lo enterramos y le ponemos la piedra y le ponemos un sello. Eso ya no tiene solución. Hay matrimonios, hermanos queridos, que llegan a esa instancia. Hay problemas familiares que llegan a esa instancia. Ya se murió, ya se terminó todo, y usamos esa frase borrón y cuenta nueva, que esto, el otro. Y lo último que hacemos es recurrir a Jesús. Porque nosotros nos creemos los solucionadores de los problemas. Yo no puedo solucionar ningún problema, hermano, les quiero decir. Yo puedo ser un instrumento del solucionador en las manos de Dios, pero que yo, por mis propios méritos, pueda solucionar, no puedo. Por eso Jesús oró. ¿Y qué le estoy hablando en esta noche, hermanos queridos? ¿Cuál es el tema principal? ¿Cuál es la acción y la actitud que tenemos que tomar en los problemas? A ver, díganme si están entendiendo el mensaje. Preguntale que está al lado tuyo, ¿qué actitud tomas cuando estás enfrentando un problema? No se lo digas, porque no es para avergonzar a nadie, sino para que recapacitemos. Yo me he metido en cada problema por no orar y no pedir la guía a Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo? No hemos orado, no hemos consultado a Dios, no hemos escuchado el consejo y ahora estamos metidos en un problemón. Entonces, como Dios es un Dios de oportunidades, como es nuestro Dios, el Señor me hizo soñar. Le voy a contar una partecita del sueño. Me hizo soñar que en mi brazo derecho, el brazo derecho simboliza a Jesucristo. Y dice que de mi brazo derecho en el sueño, hermano, a las 3 de la mañana clavado lo tuve el sueño, porque me desperté a esa hora. Empezaron a brotar zarcillos. Yo nunca había escuchado la palabra zarcillos. Los zarcillos son unas flores. Los zarcillos espiritualmente simbolizan nuevos comienzos y simbolizan la vida eterna.
Amén. Entonces, como yo sé que Dios es un Dios de oportunidades, de nuevos comienzos, Dios en esta noche te va a dar una nueva oportunidad, como me la habló a mí en lo personal, de que tengamos nuevos comienzos en nuestra forma de pensar y de actuar y de caminar en el camino del Señor. No como yo quiero, no como mi intelecto o mi razonamiento quiere hacer las cosas, sino como Dios me guía en su palabra a través de sus siervos que lo ha puesto Dios. Entonces ahí vamos a tener éxito en lo que aprendamos. Y vamos a evitarnos de meternos en problemas que quizás hay muchos problemas que nos metimos y que no tendríamos que estar. Pero como Dios es un Dios de oportunidades, hoy nos da una nueva oportunidad. Hay zarcillos floreciendo. Amén. Y si cayó sobre el pastor, tiene que caer sobre ustedes, hermanos queridos. Las nuevas oportunidades, los nuevos comienzos, ¿sí? La misericordia de Dios. Y quizás estás metido en un recontra problema. Ya le dije, no importa el índole, y estás luchando contra ese problema y sentís que, porque los problemas nos quitan la fuerza. ¿Qué nos quitan los problemas? Nos debilitan, hermanos queridos. Nos volvamos en oración al Señor, en arrepentimiento, como hicieron todos estos personajes. Amén. Y que podamos resucitar lo que está muerto, como lo hizo con Lázaro. Amén. Porque en un momento el Señor va a soltar la voz y va a decir: ven fuera y sal del problema. Entonces dice que Lázaro se levantó y salió de la cueva y resucitó. Y de la misma manera Dios te va a hacer resucitar y te va a hacer salir de ese problema, porque Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de oportunidades nuevas, es un Dios que nos ama con amor eterno y su amor no se ha acabado, su amor es permanente y su amor está en medio de su pueblo y nos está diciendo: hijos míos, hijas mías, vuélvanse a mí en oración, sinceramente, que yo los voy a sacar de esa cueva que los tiene atormentados y afligidos, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor nos librará a partir de hoy, aquí y ahora, dice el Señor. Y si ese aplauso es para Cristo, y si ese aplauso es para esta palabra, que se escuche ese aplauso. Quiero que te pongas de pie, oh Rama Kandara Bashia la Basaya, y vamos a orar en esta noche. Vamos a clamar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que nos da una nueva oportunidad. No importa la situación que te encuentres, no importa el problema que te metiste. Oh, gloria a Dios. Dios te quiere recoger con la diestra de su brazo. Rama Kandara Vacía la Vasaya. Hermanos queridos, la muerte de Jesús en la cruz del Calvario le dio una nueva oportunidad a la humanidad, para que esa humanidad no sea perdida en el infierno eterno. Oh, gloria a Dios. Y Dios en esta noche, a través de su misericordia, te da una nueva oportunidad para que enderecemos nuestros caminos, nuestros pensamientos, nuestros andares delante de Él. Oh, gloria a Dios, porque Dios quiere usarte de gran manera, pero es a su manera, no a la manera nuestra. Y si obedecemos y hacemos oído a lo que Dios nos habla, Él nos va a librar. No importa cuántos leones haya, no importa que la muerte esté agazapada, no importa que la horca venga y quiera estrangularte, no importa, dice el Señor, porque yo estoy contigo para librarte, yo estoy contigo para darte la salida, para darte una nueva oportunidad, para que puedas ver mi gloria. Oh, Rama Kandara Vasaya, no te dejes engañar por lo que el enemigo habla a tu oído.
sino que escucha mi voz, dice el Señor, y verás mi victoria. Oh Rama